Buenos días, hermanos, espero se sientan gozosos de estar alabando al Señor en esta mañana. Recuerde que otra realidad es muchos no pudieron hacer eso esta mañana. Muchos creyeron que iban a poder hacerlo, pero Dios dispuso de algo diferente. Dios le ha dado el privilegio de venir a adorarle y yo estoy ansioso de compartir con usted un tema más de nuestra serie Somos. Como iglesia, este va a ser el cuarto tema, pero esta serie está enfocada en presentarle a usted los valores de nuestra iglesia, los cuales creemos que si los aplicamos como iglesia individualmente, estos tienen el potencial de ayudarnos a cumplir con nuestra misión, que es llegar a ser como Jesús y darlo a conocer. Dígalo conmigo: llegar a ser como Jesús y darlo a conocer. Esa es nuestra misión, grábesela. Si usted recuerda, el primer tema de esta serie se lo trajo el pastor Rubén y era acerca del amor extravagante. Como iglesia valoramos el amor extravagante. Y también el segundo tema se lo trajo aquí su servidor y fue acerca de la fe radical. La semana pasada Melín le trajo un tema acerca de las relaciones auténticas, y hoy voy a predicarle acerca de valoramos la comunión inclusiva. Si usted tiene sus notas por ahí, el papelito ese, aparte de lo que le llamamos boletín, tiene las notas del mensaje. La mayoría de las escrituras van a estar en la pantalla, pero si usted quiere llevárselas al final también, más sus notas, esto le va a ayudar mucho. Además, va a poder interactuar conmigo, ¿verdad?, cuando yo le dé los vacíos de esa parte a medida que le predique este mensaje. Cuando digo valoramos la comunión inclusiva, lo que estoy diciendo es que, en otras palabras, juntos como iglesia haremos todo lo posible porque todo hombre, mujer, niño o niña lo podamos ver como un candidato a llegar a ser hijo de Dios y no solamente una creación de Dios. Escúcheme bien, por favor. Porque valoramos la comunión inclusiva. Como iglesia haremos todo. Escúcheme, haremos todo menos pecar, para presentar a un Cristo irresistible al vivir una vida que refleje su carácter y su voluntad, según se lo describe en uno de los pasajes más inclusivos de la palabra de Dios. Y usted sabe de qué pasaje estoy hablando, tal vez fue el primero que usted se memorizó. Por supuesto que estoy refiriéndome a Juan 3:16, que yo sé que muchos se saben hasta de memoria. Inclusive algunos les leyeron este versículo y hoy fue suficiente para que usted aceptara al Señor Jesucristo en su corazón, porque dice en Juan 3:16: pues Dios amó tanto al mundo. Eso es inclusivo, dice que amó a todo el mundo, amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo, inclusivo, dice, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor inclusivo de Dios. Déjeme darle el primer punto para que lo pueda poner ahí en sus notas. La salvación es inclusiva, no exclusiva. Puede llenar ahí el vacío. Y con este punto, hermanos, en realidad le estoy dando la esencia de lo que va a ser todo este mensaje que le estaré predicando por los próximos 30 minutos. Creo que se me fue por ahí un poquito, por un ratito, el micrófono, pero voy a hablar un poquito más fuerte si no me escuchan. ¿Sí se escucha bien? Ok. Bueno, entonces la salvación es inclusiva, no exclusiva. Para aquellos que tal vez han llegado aquí por primera vez o que hasta nos están viendo a través de Facebook Live, esta iglesia está comprometida a poner esto en práctica porque es uno de nuestros valores. Por favor, ponga mucha atención a lo que Dios quiere decirle en esta mañana, porque muchas veces en realidad leemos estos pequeños versículos, pequeños tal vez en cantidad de palabras, pero son tan profundos. Leemos, nos los memorizamos, los hacemos a veces, ¿verdad?, como el lema de nuestra vida, pero hasta cierto punto muchas veces eso es todo lo que hacemos. No practicamos la inclusión, donde obviamente aquí nos dice que Dios no hace acepción de personas, porque dice que es para todo aquel que crea y no solo para un grupo selecto de personas que llegaron a juntar todos los requisitos necesarios para obtener la salvación por su propio mérito. Y usted tal vez diga mañana, ¿verdad?, esta mañana: pastor, en realidad no desperdicie su tiempo, yo ya estoy bien seguro de eso. Yo entiendo que la salvación es por gracia y de que no es solamente para mí.
Pero en esta mañana quiero retarle a hacerse un examen, a hacer una evaluación de su fe y de su comportamiento, porque muchas veces lo que decimos no refleja realmente nuestro comportamiento, aún dentro de la iglesia, cuando nos decimos hermanos. Y con nuestro comportamiento muchas veces terminamos usando la palabra de Dios, muchas veces aún fuera de contexto, y la usamos como un pretexto para excluir a personas que llegaron por acá, pero como que no encajaban con nuestra propia cultura, con nuestras costumbres, y esas personas se sienten excluidas de nuestras iglesias. Y con eso terminamos convirtiendo a la iglesia en una entidad exclusiva y no inclusiva, una entidad religiosa y no relacional, y ese es un peligro. Quiero decirle que en Cedar Mill, en español y en inglés, queremos asegurarnos de ser una iglesia inclusiva. Queremos ser una iglesia donde todo hermano anhele llegar a ser como Jesús en su carácter, y de igual manera como Jesús, odiar el pecado, pero amar al pecador. ¿Sí me entiende lo que le estoy hablando? A eso me refiero, ese es nuestro esfuerzo. Una iglesia que valora una comunión inclusiva y que por lo tanto está dispuesta a dar la bienvenida a todo tipo de personas. Inclusive en este mismo momento estamos afilando ese ministerio de la bienvenida, de la hospitalidad, porque yo quiero que cuando entre a este lugar, en las condiciones que usted venga, usted se sienta bienvenido y pueda de cierta forma experimentar los brazos de ese Dios inclusivo de nuestro Salvador Jesucristo, que lo hagan sentirse en casa, porque nosotros le estábamos esperando, porque le amamos y porque Él le amó primero y estuvo dispuesto a dar su vida por usted. ¿Cuándo puedes decir amén a eso? Amén. Yo creo que sí podemos decir amén a esas cosas. Esa es la razón por que venimos a un lugar de estos, porque queremos experimentar de ese amor. Lo último que queremos experimentar es un rechazo. Déjeme decirle, cuando yo empecé a ejercer mi pastorado, me aseguré intencionalmente de no promover mi nacionalidad, no porque esté avergonzado de ser salvadoreño, estoy muy orgulloso, pero estamos en un país multicultural y Dios es un Dios de variedad, y yo no quería que mi iglesia solamente se llenara de salvadoreños, amo mucho a mi gente, pero yo quería que hubiera una variedad. Porque hay una realidad, los salvadoreños sí somos muchos en El Salvador, son 6 millones en un lugar tan pequeñito. Pero si pensamos en México son 126 millones. Y yo dije, el día que empecemos una iglesia, yo quiero que Dios envíe mexicanos, que Dios envíe a todas las mayorías a este lugar, porque yo quiero irme adaptando desde ya aquí en la tierra, especialmente con mis hermanos mexicanos, porque en el cielo voy a estar una eternidad con ellos, así que más vale que me empiece a integrar con ellos. Y más vale que empiece a cultivar una comunión inclusiva con ellos. Así que hermano salvadoreño, no te ofendas. No te ofendas, especialmente si un hermano mexicano viene y desprecia tus pupusas. Porque prefiere los taquitos de buche, ¿verdad? Sabrosos están, ¿verdad? De tripita y todo eso, hermano. ¿Verdad? De panza. Cuando yo voy a los grupos en las casas, hermano, he aprendido a enamorarme de todo ese tipo de comida. Yo no sé si usted, pero no los manjares que hay ahí, bueno lo que aprendemos, pero lo que compartimos. Y yo ahora aprendí del hermano Rubén, ahí los hermanos no se llevan toda la comida, me dejan para toda la semana. Ya no tiene que cocinar uno. El problema es esto. Una reserva. Hermanos, si desprecian tus pupusas, no te preocupes. Lo único que ese hermano se está perdiendo es de una receta que fue diseñada en el cielo. Los ángeles se la pasaron ahí torciendo, haciendo pupusas. Pero que él se conforma con los de buche y todo eso, tan ricos, ¿verdad? Pero no los culpe, el nombre está un poquito raro, pupusas. Está menos sospechoso. Tuvo que haber sido un salvadoreño que le puso un nombre que no es muy comestible, ¿verdad? Como que no se apetece si usted no es salvadoreño. Pero al mismo tiempo creo que los salvadoreños también, para mantener el secreto, yo he oído a los americanos que le dicen papusas. Pero llegan comiendo papusas o pupusas, pero llegan comiendo a los restaurantes. Así que, hermano,
Yo me acostumbré a comer tacos de cueritos, de cabeza, de buche y de todas esas cosas. Esos tacos del pastor todavía me causan, me hacen sentir un poquito caníbal muchas veces. Especialmente me aseguro que Rubén todavía está ahí conmigo cuando estaba ahí, que se ha portado mal y unos hermanos me le hayan puesto. El chile, hermano, estoy aprendiendo a comer chile, pero en realidad esos habaneros como que fueron hechos para irse entrenando por si uno no iba al cielo. Tan caliente esas cosas. En fin, hermanos, Dios es un Dios que ama la diversidad, que a todos nos ama por igual, pero no a todos nos hizo iguales. Tenemos que aceptar esa realidad. Aunque aún en un grupo como este, que podría ser considerado pequeño comparado a toda una nación. Cuando yo digo tacos de cueritos o digo pupusas, unos van a decir yummy y otros van a decir ew. Pero ¿sabe qué? Si queremos practicar la inclusividad, si queremos practicar esto de lo que les estoy hablando en este día, los yanquis y los yaquis van a tener que llevarse bien y aprender a mantener la comunión y no criticarse los unos hermanos a los otros. Pero si decimos verdaderamente valorar eso, eso es lo que tenemos que hacer. Porque la triste realidad es que en la mayoría de las veces, hermano, las iglesias se dividen por cosas que a veces no tienen nada que ver con la opinión de Dios. Y nomás por una costumbre, por una tradición, las iglesias se dividen. Y como dije antes, sí, a veces las personas usan un texto como pretexto nomás para sentir que están en lo correcto y se esmeran hasta memorizarse una lista de todos esos para decirle a usted, porque usted no es un cristiano del mismo valor que ellos. Y eso es triste. Jesús dijo, por el amor que se muestren unos a los otros, dice, serán reconocidos como mis discípulos. No es eso tan hermoso, pero no es fácil, ¿no es cierto? Pero no es fácil. Pero si nos ven que ni siquiera los que decimos ser cristianos nos podemos llevar, ¿verdad?, entre nosotros, no nos podemos tolerar, cuanto más excluidos se van a sentir aquellos que dependen totalmente de nuestro testimonio para hacer una decisión por Cristo. Al final no rechazan a Cristo, a quienes rechazan son a nosotros. Y usted ha escuchado las opiniones fuera de la iglesia. Y a veces no los podemos culpar, porque es por el resultado de nuestro comportamiento cuando decimos ser cristianos. Pero en muchas formas, hermanos, los excluimos. Déjeme darle unos cuantos ejemplos que algunos cristianos usan para excluir a otros. Algunos dicen, si dice ser cristiano no puede celebrar la Navidad. ¡Uy, las luces! Déjala ser oscuro. No tiene sentido, ¿verdad? Ni se te antoja poner un árbol ahí que dice como Judas. Se inventan hasta cosas. Unos dicen, las fiestas de cumpleaños, esas son paganas. Cuando usted está celebrando el hecho que Dios le dio un año más de vida a su niño, a quien haya sido. Mi abuela va a cumplir 95 en estos días. ¿Usted cree que yo no voy a celebrar eso? No, se lo celebramos en grande. Algunos dicen, las mujeres no deben vestir pantalones, pobrecitas, a veces los vientos de noviembre y diciembre y las lluvias y todo eso, pero la religión a veces las obliga a forzarse a estas cosas y muchas veces estas cosas no tienen nada que ver con la opinión de Dios. Pero nosotros que decimos que esas cosas nos vuelven un poco más santos según nuestra opinión, ponemos esto como barreras y en vez de poner puentes, estamos poniendo muros. Y ya sabemos, la mayoría de nosotros no nos gustan los muros, ¿verdad? Ven, si eres cristiano y no puedes bailar, no, eso es pecado. Ya se lo dejo a usted. Hermano, ¿sabe lo que es pecado? Si tu conciencia te dice no lo hagas, pero David danzaba por el Señor, es la razón por la que usted lo haga, y esa no es doctrina, de todos modos, no importa defenderlo o estar bueno, a mí antes me gustaba, ahora ya no, ya me aburre, pero no voy a estar en contra tampoco. Si eres cristiano, dice, si tienes un tatú, ya te marcó el diablo. Ya olvídate, ya no hay esperanza para ti. Dice, no consumas alcohol cuando lo que la Biblia dice es no te emborraches. Eso es lo que la palabra de Dios dice, y condenan y excluyen a esos hermanos. Si tú tienes, hermanos, en tu conciencia está de que si te vas a tomar una cerveza no puedes detenerte después de que tomaste la primera, tienes que ser sabio. Y párale ahí, o busca ayuda, o pídele a alguien que te mantenga a cuentas en esa área. Pero no condenes a otros porque tu debilidad, ¿verdad?, es de esa otra. Ahora, con esto no estoy diciendo de que si yo soy fuerte en esa área voy a tentar a otras personas.
Eso no es lo que estoy diciendo. Pero definitivamente todas estas cosas, no comas puerco, no tomes café, la Coca-Cola tiene cocaína, un montón de esas cosas. No, imagínense que tuviera cocaína la Coca-Cola, se vendiera más, ¿verdad? Tal vez al principio, no le estoy haciendo propaganda. En fin, hermano, imponer costumbres y tradiciones a otras personas comunica rechazo y exclusión. Y eso es algo serio, tan serio que Satanás se ensalivea con esos tipos de cristianitos. Esto me los como, a esa iglesita la voy a destruir. Nomás les tengo que esponjar el ego a ciertos hermanitos que tienen su propia religión ahí dentro de la iglesia y que les gusta la separación. Satanás se ensalivea como eso. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabe que no ha encontrado más arma más efectiva que la exclusión. Que esto, aún más, esto ha sido más efectivo aún más que la persecución. Porque ¿saben? Cuando los cristianos en el pasado, aún en el principio, fueron perseguidos aún por el Imperio Romano y por muchas otras entidades, al contrario, Dios aprovechó para expandirlos por todo el planeta, hasta unos por miedo, pero al fin y fueron y empezaron a encontrar una razón para cumplir con la gran, ¿verdad? Con la gran comisión, perdón. Y se distribuyeron, así que el diablo se dijo, pues no, mejor no. Pero esto sí lo sigue usando hasta hoy día, porque esto sí ha funcionado. Usted tal vez creería que tal vez son estas cosas, ¿verdad? Que hay en China, que se ve eso, ¿verdad? Que son perseguidos, pero la iglesia china está a punto de ser la iglesia más grande, de ser la nación más llena de cristianos, porque hay persecución. Muchas veces es lo contrario, es la comodidad la que nos detiene a crecer. Estamos tan cómodos que tenemos mucho tiempo para ver lo que los demás están haciendo mal y empezar a criticar, hermano. Pero yo no lo he venido a regañar en esta mañana, y lo estoy diciendo porque yo vengo también de un trasfondo religioso. Como cristiano yo he crecido con ciertas creencias como estas, pero tiene que llegarse a un punto donde tú tienes que liberarte de esas cosas que ponen barreras para que otro hermano venga a Cristo. Tengo ya más de 25 años de ser cristiano y déjeme decirle, yo no soy el mismo. Gracias a Dios. Porque nuestro caminar, burrito, tiene que ser progresivo para las cosas que Él quiere y no para mis propios intereses solamente. Lo que más ha amenazado, como le decía a usted, el crecimiento de la iglesia desde aquel entonces hasta hoy día ha sido la resistencia a incluir a personas de diferentes culturas, costumbres o tradiciones. Y Dios conocía el problema, Dios sabía que esto iba a suceder, así que hizo varias cosas para por lo menos poner la base y darle a entender a los cristianos que esto era algo que no podía suceder. A los primeros discípulos de Jesús, los primeros discípulos de Jesús que caminaban con Jesús, estas personas habían crecido en una cultura donde creían que ellos eran los más importantes que todos los demás seres humanos. Es más, algunos lo veían como ciudadanos de segundo, ¿verdad? De segunda categoría. Algunos les decían que eran como perrillos que solamente merecían las migas que caían de la mesa, literalmente. Eso se dice en uno de los milagros de Jesús. Era así tanta la cosa, y usted y yo podemos criticar a los judíos, ¿verdad? Pero más adelantito le voy a hablar acerca de esto. Pero ahora Dios a los judíos de pronto les ha dado una salvación que no es exclusivamente solamente para ellos. Cuando Jesús vino, dijo que venía por los judíos. Pero cuando ellos no lo recibieron, o cuando no toda la nación le recibió, empezó a incluir también. Era siempre el plan de Dios. Pero era que ellos primeramente aceptaran a Jesucristo, y algunos sí lo hicieron, pero muchos, precisamente fue por eso que lo crucificaron. Porque lo excluyeron de la religión que ellos ya tenían en ese tiempo. Así que ahora la salvación ya no era solamente para ellos. Pero déjenme darle una ilustracióncita más. Hermano, cuando yo vine a este país, yo extrañaba las tortillas salvadoreñas. Todo me gustaba. Las tortillas mexicanas no estaban mal, pero yo prefería las tortillas salvadoreñas. Y en ese tiempo aquí no se llamaban salvadoreños. Ahora hay un montón, pero nadie vendía tortillas, ¿verdad? Del grosor, del sabor, ¿no? Esas cosas, usted puede hacer una casa con ladrillos. Y yo todavía me comí un montón de esas. Y cuando viene aquí me salen con las tortillitas mexicanas, que me comía yo 10 y no sentía nada.
y no me sabían bien, ¿me entiende? El grosor de una tortilla, lo más que le podía llegar yo a unas cosas que ustedes le dicen sopes, pero un salvadoreño no se come un sope, porque en El Salvador un sope es un sopilote. Así que usted no hace esas cosas, ¿verdad? Así como usted a veces no quiere comer pupusas, ¿verdad? A mí me pasaba lo mismo. Pero ahora las tortillas mexicanas son mis preferidas. 25 años después, cuando regresé a El Salvador, cuando me servían la comida, todo me gustaba. Pero no podía comerme la tortilla salvadoreña, se me hacía muy pesada. Me arruinaron ustedes. pero me acostumbré, aprendí, hermano. Extrañaba mis tortillas mexicanas. Como salvadoreño, déjeme decirle, y esto que yo como salvadoreño, yo nunca consideré que comerme una comida, ¿verdad? Una tortilla mexicana era pecado. Eso no era el caso. Era nomás un caso de preferencia, no de conciencia. Pero imagínese usted, en el caso de un judío, ese no era un caso de preferencia, era de conciencia. Como el apóstol Pedro, quien creció creyendo toda su vida y se le enseñó que toda su vida que comer puerco y otros animales era pecado, que era algo impuro. Relacionarse, tener amistades con personas que no eran de su nación, que no eran de su sangre, que no eran judíos, era pecado. Esas eran las instrucciones que hasta entonces Dios les había dado, porque esto era algo exclusivo para Israel y solamente para Israel, ¿verdad? Como cuando usted tiene 2 hijos y a uno le dice: estas son las reglas para ti. Ya tienes 18 años, pero me llegas de todos modos a las 9. Llega el de 2 años, ¿verdad? El de 3 años, ¿puedo ir yo a dormir con usted? No, usted me llega aquí a los 3, no me duerme conmigo. Las reglas son diferentes y son exclusivas para esas personas. El problema es cuando queremos aplicar las mismas reglas, ¿verdad?, de otra persona sobre otra persona. Pero tenemos que entender que estas personas, eso fue en lo que ellos crecieron. Esas eran sus transiciones, esa era la enseñanza que se les había dado, y Pedro estaba siendo obediente a las leyes con las cuales había crecido. Así que esto no iba a ser fácil, y Dios lo entendía, porque para ellos con ellos Dios tenía un pacto diferente. Y no es que Dios de repente, ¿verdad?, cambió de idea, pero sí cambió de pacto. Y eso la Biblia lo dice claramente. Dios cambió de pactos, y dice que el pacto aún era mejor. Hebreos 6:8 dice: pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado, dice, un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor. ¿De qué? De un mejor pacto con Dios, basado en promesas que mejores. Eso es lo que dice. Mejores, ¿por qué? Porque ahora ya no solo incluye al pueblo de Israel. Ya no era un sacerdote que entraba temblando ahí a ver si iba a salir o no. Un sacerdote que viviría para siempre. Así que el pacto con Jesucristo era un mejor. En el Antiguo Testamento, ya me le perdí. El antiguo pacto excluía al pueblo gentil, o sea, todo aquel que no era judío. El nuevo pacto incluía al mundo entero, a toda la raza humana, porque de tal manera amó Dios al mundo, como lo dice ese versículo. Hermano, deshacerse de una tradición es complicado. No es nada fácil. Pero aún más difícil es sacudirse de una religión que te han inculcado toda tu vida. Y eso era precisamente lo que Jesús requirió de aquellos primeros cristianos que querían ser obedientes al nuevo pacto. Tenían que dejar su antigua manera de vivir, y eso incluía dejar atrás muchas leyes que en el antiguo pacto eran consideradas sagradas. Pero Dios les estaba llamando a ser nuevas personas. Como dice en 2 Corintios 5:17, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así que no les sorprenda a usted, aún después de esto, que cuando Dios hizo descender una inmensa sábana desde el cielo, repleta de diferentes animales, y le dice a Pedro: mata y come. Mire cómo le responde Pedro: no, Señor, yo soy mexicano. No dijo así. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo.
Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y si usted conoce el carácter de Pedro, Pedro como que solo obedecía bajo la regla del 3, ¿verdad? Dice que esa visión se repitió 3 veces. Y ese era el carácter de Pedro. 3 veces le tuvo que cambiar el gallo, que cantar el gallo para convencerlo de que estaba cometiendo un error. 3 veces le tuvo que preguntar a Jesús: ¿me amas? ¿Verdad? Así que esta vez también Dios fue paciente con Pedro. Y el versículo 16 dice que la misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Aún así, dice el versículo 17, Pedro quedó muy desconcertado, preguntándose. Él se decía: ¿qué podría significar la visión? Porque violaba todos sus principios, su cultura y todo en lo que él había crecido. Eso era algo, hermanos, increíble. Pero Dios también había encontrado a un tal Cornelio de Cesarea, quien era un oficial del ejército romano. Así como Dios le estaba hablando a Pedro, Dios también le había hablado a este hombre. Dice que era un hombre que había sido encontrado fiel a Dios, que tenía respeto hacia Dios. Pero también dice que era un romano, era un capitán del ejército, era una persona en autoridad, dice en Hechos 10, que creía en Dios, pero no había escuchado acerca de Jesucristo, de la salvación a través de Jesucristo. Y Dios dice que se compadeció de él. Así que Dios le dijo: envía a uno de tus criados, a uno de tus sirvientes, y ve a llamar a Pedro. Así que, como le dije antes, ¿verdad? Entre todo esto, ya dice en el versículo 19, entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, aquel todavía seguía preguntándose qué tenía el significado la visión. ¡Ting! No suena el timbre de la casa, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, dice aquí, fue el que contestó y le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Y yo me pregunto: ¿por qué 3 hombres? La regla del 3. Yo pienso que si le hubieran dicho que eran 2, son los testigos de Jehová, son los mormones. No existían todavía para entonces. Pero alguna excusa hubieran tenido. Así que de una vez Dios le mandó a 3 ¿verdad? A Pedro. Y como Dios conocía, ¿verdad? Dios hace eso. Si yo hubiera sido el Espíritu Santo, yo le hubiera dicho a Pedro: ya deja de estarte preguntando. Ya deja de estarte preguntando qué significa la visión, ¿verdad? Y quizás algo así fue lo que le dijo, porque en el versículo que sigue, en el 20, dice: levántate, baja y vete con ellos sin titubear. Ya no dejas de preguntarte. No te preocupes, porque yo los he enviado. Dios ha orquestado la situación en ese momento. Y más adelante vemos que Pedro se llevó un buen grupo de creyentes, por si la Dios le dicen los salvadoreños. Yo pienso que no quiso ir solo. Voy para una autoridad romana. Y la experiencia entre los romanos y los judíos no era muy buena, especialmente si sabían que eran cristianos. Así que Pedro no se fue solo, se llevó a un buen grupo de personas, porque aunque estaba obedeciendo a Dios al ir con aquellos hombres, lo que él estaba a punto de hacer iba totalmente en contra de su naturaleza, cultura y religión. Eso no era algo fácil. Los romanos no solamente no eran de su cultura, sino los verdugos y opresores del pueblo de Israel. Así que este romano que le había mandado a llamar era alguien de poder, que quizás le dijo a unos cuantos judíos, ¿verdad? Así que quizás por eso le dijo: voy a unos cuantos judíos que quisieron poner. Pero cuando Dios está en el asunto, hermano, tú lo único que tienes que preocuparte es de obedecer. No te preocupes de los detalles. Cuando Dios te está enviando a hacer algo: ay, que no he ido al seminario, yo no me he aprendido todo eso. No te preocupes, Dios te va a equipar. Si Dios te está llamando, Él te va a calificar en el proceso. Y eso es lo que Dios estaba haciendo en este momento con Pedro. Dice en el 25, cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. La gran sorpresa, todo lo opuesto, ¿no es cierto? Dice: cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Y esto no es lo que típicamente hacía obviamente un capitán del ejército romano. Pero dice en el 26, pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú.
Me dijo, aquí no hay culturas. Los dos hemos sido hechos por Dios. Los dos hemos sido hechos a semejanza de Dios. No importa el uniforme que tú lleves. Si tienes eso, tienes el otro. Los dos somos de Dios. En otras palabras, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo es, entiendo en este momento realmente lo que está sucediendo. Y dice en el 27, entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Subraya la palabra ahí, muchos otros estaban reunidos ahí. Este hombre estaba esperando algo grande. Este hombre respetaba a Dios y Dios le había dicho que le iba a mandar a alguien que le explicara. Así que se trajo a toda la familia, pienso yo. Se trajo a todos los que servían con él en el ejército. Se trajo a todos los que pudo. Me imagino yo que había más de 100 personas en la casa de este hombre, incluyendo los que habían ido con Pedro en ese momento. Así que puede ser que hayan sido 100, 200 personas más de los que estamos aquí. Así que en el versículo 28 dice, Pedro les dijo, y pienso yo que quizás con mucha cautela se lo dijo Pedro, porque yo hubiera sido él, así hubiera hecho. Señores, no lo tomen a mal, pero ustedes saben que va en contra de nuestras leyes. Ve ahí en el versículo. Va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles y que entre en su casa. No se ofendan, pero hasta hoy eso es lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Dice ya en la siguiente parte, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. ¿Entendió la visión? Pero dice, por eso sin oponerme vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora, dice, dígame por qué enviaron por mí. Y los siguientes versículos que Cornelio, se ve que Cornelio procedió a explicarle a Pedro cómo Dios le había hablado a él. Y como resultado, dice, si se le dice Hechos 10, 34, 35, dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que temen y hacen lo correcto. En otras palabras, al darse cuenta de que la salvación era inclusiva y no solamente para el pueblo de Israel, este hombre estuvo dispuesto a compartir su testimonio. Una vez que supo por qué lo habían llamado, empezó, déjenme decirles lo que acaba de pasar con Jesucristo. Era reciente que había sucedido, que Jesucristo había crucificado, y les explicó todo lo que había sucedido, y al final el resultado es esto, que dice que aún los creyentes que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre ellos. En otras palabras, ese día hubieron un montón de nuevos cristianos en ese lugar. Y no solamente hubieron nuevos cristianos, sino que muchos llegaron a reconocer que la salvación no era solamente para ellos y que estaba bien el poderse relacionar con otras personas fuera de su propia cultura. Aquellos judíos vieron lo mismo que había sucedido en Jerusalén, cuando por primera vez Pedro predicó y más de 3,000 personas se convirtieron, y estas personas reaccionaron de la misma manera cuando el Espíritu Santo actuó en ellos. Mientras tanto, un tal Saulo de Tarso, si usted se acuerda, un fiel fariseo que también había crecido con toda la instrucción, ¿verdad?, de la ley de Moisés, estaba enfurecido y había conseguido la licencia de los líderes, de aquellos que acababan de crucificar a Jesucristo, para ir él a exterminar a gente como Pedro, que en ese tiempo no eran llamados cristianos todavía, les conocían como los del camino, les decían en ese tiempo a estos. O sea, los que habían agarrado, ¿verdad?, una propia dirección, y así le llamaban eso, porque los cristianos todavía no habían sido identificados, como más tarde se les da el título de cristianos. Pero también a este Saulo Dios lo hizo cambiar de opinión. Si usted se acuerda, lo hizo despojarse de Dios cuando lo tumbó del caballo en que iba en persecución.
Dice que lo dejó ciego por unos días. Y si usted conoce la historia, lo que se dará cuenta es que cuando este hombre abre nuevamente sus ojos, su vida ha cambiado totalmente y reconoce que Dios le ha llamado para predicarle a una nación que es diferente a la de ellos. En otras palabras, específicamente a los gentiles. Mientras, como le dije, la iglesia se había esparcido, un tal Bernabé, un hombre fiel a Dios, había sido enviado como misionero a Antioquía. Y las cosas en Antioquía, la iglesia estaba creciendo y los que habían llegado no se daban abasto porque a diario había conversiones y era necesario que se plantaran nuevas iglesias. Así que cuando Bernabé se dio cuenta de aquel Saulo se había convertido a las cosas de Dios, dice en Hechos 11:26, cuando se dio cuenta que esto había sucedido, dice, cuando lo encontró, lo llevó de regreso. Dice que salió en camino a Tarso a buscarlo, y cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos, dice, Pablo y Bernabé se quedaron ahí con la iglesia durante todo un año enseñando grandes multitudes. Y es ahí, dice aquí la palabra de Dios, fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. ¿No le parece interesante que no fue en Israel que los primeros creyentes fueron llamados cristianos? Dios escogió a una nación, a un pueblo gentil, para que se les diera el verdadero título. Porque Dios valora la comunión inclusiva y como resultado la iglesia había explotado inmensamente en crecimiento y por supuesto lo que había explotado también era la paciencia de Satanás. ¿Qué hago? Ya los perseguí, ya los amenacé y siguen creciendo, nadie los puede detener. Encontramos esto en Hechos 15:5. Pero después, vea la astucia de Satanás, pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y ya hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. No es justo. Nosotros no tenemos que vivir con todas estas leyes, pero ellos no. Si quieren verdaderamente ser cristianos, tienen que aprender a ser como nosotros. Prácticamente lo que estaban diciendo. Y ahí Satanás nomás, como le digo, un grupito se levantó ahí en la iglesia y empezó a hacer estos escándalos y era pura religión. Eso es algo parecido como que yo como pastor ¿verdad? Al predicar le dijera a usted: al menos que ustedes coman pupusas, ustedes jamás van a ser verdaderos cristianos. O que me diga un predicador mexicano: al menos que usted vuelva a comer chile, usted no se va al cielo. Esto es algo más apegado, ¿verdad?, a lo que es una religión, algo más serio. Pero es algo parecido, nomás a este momento Dios les había dado un mensaje diferente. Y obviamente estas personas no estaban convencidas de que eso debía suceder porque se iban mejor a pegar a sus propias tradiciones. Así dice que fue la actitud de aquellos fariseos: al menos que estén dispuestos a actuar como judíos, no pueden ser verdaderamente cristianos. Y la presión y la crítica, hermano, fue tan fuerte que más adelante Pablo, ¿verdad? Ahora que lo vemos como Pablo, porque ahora Pablo, reconociendo que fue escogido para alcanzar a los judíos, también a los romanos, vio que como estrategia era mejor usar su nombre de romano, porque también era romano, así que ahora se llama Pablo, ¿verdad? Algunas veces no debemos de tener problemas para cambiar el nombre a la iglesia, mientras no cambiemos al que adoramos en la iglesia. Si tiene que ser una estrategia, ¿verdad? Usted va a tener que cambiarle con tal de alcanzar a esas personas. Y Pablo hizo eso. Ahora ya se llama Pablo, ya no es Saulo. Dice entonces que la presión era tan grande que aún aquellos que estaban alcanzando a otros empezaron a cambiar de actitud. Aquellos a quien Dios les había dicho, como a Pedro directamente, empezaron a actuar diferente. Dice en Gálatas 2:11-13, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. De pronto dejó aquel, se olvidó de lo que le puso en la canasta del Señor y dejó de mantener la comunión con aquellos nuevos cristianos, a los que muchos de ellos él mismo había convertido. Pero la presión de Pedro, tú entraste en esas casas y comiste puerco y comiste taco. Yo no sé si comían, pero la cosa es que lo empezaron a criticar. Y eso es lo que dice acá. Dice, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más que con esos gentiles. Tenía miedo, dice, a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, dice,
Otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé, el plantador de la iglesia, se dejó llevar por esa hipocresía. Y hermano, déjame decirte en el punto 2, y va a ser el último, cuando veas que la comunión inclusiva de tu iglesia está siendo bloqueada por un hermano ignorante o egoísta, no te quedes callado. Ponla ahí en tus notas. La hipocresía tiene que ser confrontada. Es la barrera más alta que podemos poner en la iglesia. Decir que somos algo, nomás cuando nos están viendo. Y eso es lo que estaba pasando con Pedro y también con esos cristianos, con Bernabé. Como Pablo lo hizo, tenemos que hacerlo, de confrontar la hipocresía. Dice en Gálatas 2:14, Pablo dice: cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: pero si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a esos gentiles a seguir las tradiciones judías? Pedro está siendo un hipócrita. Nomás cuando estás con tus hermanitos te comportas de una forma, pero cuando estás con los gentiles, ahí sí comes y actúas como debe ser, pero estás siendo un hipócrita. Entonces, lo dice que ahí mismo en su cara, dice, lo confrontó. Y muchas veces malinterpretamos que este no es amor, pero muchas veces este es el verdadero amor entre los cristianos, donde si alguien está haciendo lo que no debe hacer, tener el valor de decir con amor y decirle: estás mal. Y este hombre, por el bien de la iglesia, estuvo dispuesto a hacer eso. Dice que después de esto, Pablo y Bernabé regresaron a Jerusalén para hablar con los otros apóstoles, porque ese asunto tenía que arreglarse. Y esto fue lo que los apóstoles decidieron en Hechos 15, 19 al 20. No debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Escuchen bien esto. Estos acordaron que los nuevos cristianos gentiles no tenían que cumplir los 600 y tantos mandamientos que contenía la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión, que era lo menos popular entre los hombres. Y si usted es hombre lo va a entender, ¿verdad? Era lo menos popular. Así que este hombre vino y les libera de todo eso. Esta nueva, ¿verdad?, dirección de la iglesia les cambia eso. Si no, nomás les dijo: hagan estas 3 cosas. En vez de toda esa ley, les dice: no participen comiendo carne de animales que se han usado para rendir homenaje a dioses que han sido sacrificados para dioses que no son un Dios verdadero. Ve, el único sexo moral y aprobado por Dios es el que sucede dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es lo que Dios quiso decir cuando dijo: absténganse a la inmoralidad sexual. No anden comiendo tacos de sangre, no anden bebiendo sangre, bueno, tacos de moronga. La sangre puede, ¿verdad?, también les puede dar esa enfermedad de la vaca loca. Yo no sé, pero en este momento estas eran las razones que Dios les dijo: no consuman sangre. Y eso eran los mandamientos. Esto, comparado a toda la ley, hizo un poquito más fácil para que los nuevos creyentes hicieran una decisión por Cristo. Y oigan qué pasó en el versículo 31. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador, la carta que se les había enviado de los líderes de Jerusalén, donde se les estaba liberando. Hermano, el evangelio es una buena noticia. Y estos recibieron una buena noticia. Hermanos, no arruinemos nosotros a nuestra iglesia. Lo que debe ser una buena noticia lo hemos transformado muchas veces en algo que ya no lo es. Hemos hecho nuestra propia religión y estamos excluyendo a personas. Lo único que debe ser excluido es el pecado, pero no el pecador. A eso Dios nos llama a amarle, porque Él le ama. Si a ti te gusta ir de corbata a la iglesia, ve con corbata, pero no te enojes porque otros no vayan con corbata. Hermano, si a ti te gustan los vestidos hasta el ojo del pie, póntelos, está bien. Pero no critiques a aquel que decidió ponerse pantalones porque tuvo miedo que la lluvia o el viento le quitara el vestido. Hermano, si a ti no te gusta el maquillaje, está bien. Vamos a tratar de no asustarnos cuando te veamos en la mañana.
Está bien, ¿verdad? Pero no critiques. Mejor pídele a Dios que te libere de estas cosas. Si tú ves que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, detente a hacer estas cosas. Y si en tu corazón hay algún tipo de prejuicio contra alguien que no encaje a tu cultura y a tus costumbres, órale al Señor, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Dile que te convierta en un puente de conexión y no en un bloqueo. Te puse ahí en tus notas una tarjetita que mencionaba también, ahí en las cosas que te digan, ojalá y la tengas. Esta tarjetita que dice en un lado por ahí, hoy he decidido. Y quiero que si la tienes, la saques conmigo. Si no tienes una y quieres una, levanta por ahí la mano y alguien te la puede llevar. Pero hoy quiero primeramente, si tú eres uno que nunca has hecho la decisión como la decisión que hizo Cornelio en ese día, cuando escuchó el evangelio sin religión, sino un evangelio relacional. Si tú hasta hoy no has hecho esa decisión porque te has dependido de lo que has escuchado de la iglesia, pero hoy tuviste el valor de llegar aquí por primera vez, hermano, yo quiero pedirte que consideres darle a Dios, darle al Señor Jesucristo que dio su vida por ti, darle tu vida tú a Él, y que la arregle, y que te restaure, y que te salve. Eso es lo que Él vino a hacer por nosotros. Perdona si algún cristiano ha quedado mal contigo y te ha dado un mal ejemplo. En nombre de todos ellos yo te pido perdón como pastor. Pero no permitas que Satanás te bloquee, te quite la oportunidad en este día de disfrutar de una decisión como la que Cornelio hizo en ese día. Puedes aceptar al Señor en este momento. Puedes decirle, Señor, aquí está mi corazón. He estado dependiendo de la opinión de otros cuando necesitaba yo llegar a conocerte. Y hoy he escuchado lo suficiente para hacer una decisión. Y si eso es algo que está en tu corazón este día, márcalo ahí donde dice aceptar al Señor Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal. Eso es todo lo que toma. Eso no es una religión. Eso no te condena que ya no te vamos a dejar salir de aquí. ¿Verdad? No. Nomás estás empezando una relación con el Señor. Y la única razón por la que te pedimos que lo marques es porque dice que confesemos con nuestra boca, ¿verdad? Que le hagamos saber a otras personas que hemos hecho esa decisión. Es lo que la palabra de Dios dice. Y además, como iglesia, queremos ayudarte a caminar esa vida. Así que por eso existimos como iglesia. Y si tú ya eres cristiano, y tal vez ahora te has dado cuenta que entre tus valores, hay valores que nomás tú valoras, pero no están endorsados, ¿verdad? O apoyados por la palabra de Dios. Yo te reto a que hoy decidas deshacerte de ellos, de todo valor que no alinee con la palabra de Dios y que te obstruya a alcanzar a alguien para conocer a Jesucristo. Márcale ahí y vamos a orar también por ti. La otra es, si tú no tienes ninguno de estos problemas, proponte para la próxima semana invitar a alguien para que venga y escuche el próximo tema. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias porque tú eres un Dios inclusivo. Tú moriste por todos nosotros en la cruz. Y esta mañana todos los que estamos en este lugar pudimos haber experimentado tus brazos. Pudimos haber experimentado tu amor. Si hay alguien aquí que está por primera vez, Señor, toca ese corazón y dile, puedes confiar en mí. Y tú, hermano, que estás aquí por primera vez, tu amigo, dile, Señor, quiero confiar en ti. Quiero darte mi vida. Quiero descargar mis cargas. Quiero empezar una relación contigo. Ven y sálvame. Ven y rige mi vida. Te la entrego tal y como está. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.